a la noticia, un convoy de la Marina pasaba por un pueblo y la gente que estaba aquí a la orilla empiezan a les asaltar, empiezan a les golpear con bat de béisbol, con machetes, Bon, no hubo heridos, pero bueno, nada más ellos estaban nada más de paso, nada más no patrullaban ni nada, nada más estaban en el camino y pasaban. Y así todos los días vemos las cosas así, cosas que, son, que anuncian que el final ya está cerca. Dice como en el Salmo 50, 17 dice pues que tú aborreces la corrección y echa a tus espaldas mis palabras. Cuando hablamos de la palabra de Dios a la gente dice, ah, no, otra vez con tus cosas, otra vez va a empezar con tus cosas, como empiezan con, no, vaya, yo creo a otras cosas, no es cierto. Y mucha gente quiere hacer un conflicto, como aquí dice el versículo 8 del versículo 3 del segundo Timoteo, es de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombre corrupto en entendimiento, reprobó en cuanto a la fe. ¿Quién es Janes y Jambres? Son los dos hechiceros que lucharon contra Moisés, cuando Moisés se presentó delante del faraón. Son cosas que ellos Moisés echó su vara, ¿se acuerdas? Que echó Moisés su vara y se transformó en culebra. Y los dos hechiceros hicieron lo mismo. Pero ¿qué pasa? Es que la serpiente de Moisés mató a las dos culebras de los hechiceros. Hicieron otro experimento así con la rana y todo. Y los que no pudieron, lo único que no pudieron es con los piojos. Con los piojos no pudieron, con los piojos, la plaga de los piojos. Pues es un detallito y ya nada más por recordar. Y como dice hace ratito, ya la palabra de Dios, mucha gente no le pone atención. No, la misma palabra dice, medita en este libro de día y de noche. Muchos dicen, no, mañana no tengo tiempo, a la mañana no tengo tiempo, o a la tarde no tengo tiempo. Día y noche, a la mañana y a la tarde. La Biblia es estudiar a la mañana y a la tarde. A la mañana, cuando te levantas, ¿qué haces? Pones tu celular a ver a qué mensaje. Y Dios, cuando gracias a Dios por que te despierte temprano, parce que te puedes levantar, puedes estar en el trabajo. Y la palabra de Dios, no, ya se pasa después, ya se me olvidó, ya se me hizo tarde y ya me voy. Así. Y como dice, hay un dicho que dice, no hay más ciego que no quiere ver y más sordo que no quiere oír. Romanos 3 y 4 dice, pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nulo la fidelidad de Dios. Uno dice, bon, cuando vienen problemas, ¿por qué Dios, por qué me abandoné? ¿Confiaste en sus palabras? ¿Buscaste de Dios antes que pasen las cosas? ¿Buscaste a acercarte a Él? ¿Buscaste a ver que Dios viene para ti? ¿No? Y ahorita que viene el problema, que vienen las circunstancias, que todo se arregla así como un golpe de magia. No se puede. Me dice también de ninguna manera, antes bien sea Dios, y ver a todos los hombres, y ver a todos hombres como está escrito, para que sea justificado tus palabras y venza cuando fuera juzgado. Cuando uno no piensa que el tiempo final, que el tiempo ya viene, está por terminar. Ya le falta poquito porque Cristo viene y ya digamos, lo repetimos, a veces puede ser repetitivo, parece que disco rayado. C'est porque uno se prepare. Ya las cosas no son simples. Hay que prepararse por las cosas de Dios. Y parce que cuando viene al juicio final, nosotros dice, por tus palabras será juzgado, por tus palabras, porque tú pronunciaste, porque tú has escrito. Y dice, y terminé con este, dice, en Habacuc 2.3, dice,
Aunque la visión tardará un buen tiempo, mas se apresure hacia el fin y no mentirás. Aún tardaré, espéralo porque sin duda vendrá, no tardará. En las cosas es que el resumen de esta promesa que Cristo viene por su iglesia es esperanza. Y la esperanza ya casi se va a acabar. Por último dice, Filipenses 4:8 dice, por los demás hermanos, por poner una parafrase a Santo Adrián, y le saludo a Adrián y a Marianne, dice, por los demás hermanos, toda la enfermedad, todo el malestar, toda la economía, todo lo desagradable, todos los divorcios, ¿eso dice? No, dice, por los demás hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensé. Esas son las cosas que debemos meditar todos los días. Pensar las cosas buenas, las cosas que Dios hace por nosotros todos los días. Que nos levanta, que nos permite de ir a trabajar por la gente que puede trabajar, que nos guarda de las enfermedades, que nos guarda de los asaltos, que no nos falta la economía, que nos falta la comida. Ese es el tema que ya tiene por hoy. Hermanos, Dios me les bendiga. Feliz Navidad. Adrián, Marianne, un abrazo muy fuerte. Les esperamos por la cena de Navidad. Dios les bendiga.